Ya estamos aquí de vuelta para hablar de algunos asuntos clave en sus vidas, que son de algún modo económicos y no, y que tienen que ver con el futuro de todos nosotros para acometer ese gran dragón que es la inflación que se está comiendo nuestros ahorros y nuestra vida. Quiero hablar de todo ello con don Fernando Jesús Santiago, que es presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, don Javier. ¿Cómo está bienvenido. Bueno, vamos a ver, empecemos por los autónomos, si a usted le parece bien. Hemos visto unos datos objetivos, internacionales, de Eurostat. Dicen que más del 30% de los autónomos españoles están en riesgo de pobreza, y ese dato es el doble de los autónomos en Italia o en Alemania. Sí, señor. Por andar más en las cifras, más de un 35% apenas tienen ingresos, un 27,5%, ganan entre 4 y 12.000 euros al año, que se dice pronto, entre 4 y 12.000 euros al año. La gran mayoría, o muchos de ellos, no llegan a los 1.000 euros al mes, no son miluristas, es decir, no llegan ni siquiera a la cifra del salario mínimo interprofesional que el gobierno ha elevado, y solamente hay un 6,9% que se puede decir que ganen 4.000 euros al mes, que parece una cifra alta, pero que no lo es tanto. Un diputado gana más y no tiene que abrir las puertas y arriesgar su negocio. Fijos importantes. Y sobre todo algo que es importante que no se dice nunca. El autónomo además es un empresario que arriesga, y cuando alguien arriesga tiene que cobrar un lado por su trabajo, el que hace como autotrabajador, y por el otro lado debe tener un beneficio por abrir el negocio. Yo digo en muchas ocasiones, estoy diciendo que tenemos 500.000 de autónomos en edad de jubilación. Si este 500.000 de autónomos no llegan al SMI, les va a interesar jubilarse. Y si se jubilan, aunque sean esos 1.000 euros, ya no los van a producir. Al revés, se van a convertir en clase pasiva, y el resto, los que estamos ahora mismo aquí viendo, trabajando en esta televisión, y los telespectadores, a cotizar. Estos autónomos que están en riesgo de pobreza, y muchos más que van a estar en los próximos meses en riesgo de pobreza, porque aquí estamos frente a un shock de la demanda. El consumo se va a caer y los autónomos lo van a pagar, son los que están más a la intemperie. A ver, el consumo no va a caer, por cierto, lo que no va a caer es el consumo del Estado, pero bueno. Y los autónomos efectivamente son los trabajadores que están a la intemperie. Por eso nosotros llevamos desde muchísimo tiempo defendiendo que hay que rebajar la presión fiscal del autónomo, que hay que hacer una legislación más específica para el autónomo y menos generalista, que solo afecta en gran medida a las multinacionales, a las grandes empresas. Que el 98% de las empresas de este país somos, y me incluyo, aún con el micrófono, me va a mandar sus señores de sonido, me van a matar, que somos autónomos y somos empresarios. Y la forma de ayudarnos es rebajando la presión fiscal, rebajando las cuotas de cotización, ayudando a que el negocio permanezca abierto. Estamos en unos momentos donde el IPC está disparado por encima del 10%. Pero es que está disparado, el índice de revalorización industrial está disparado, está por encima del 40%. Eso significa que el costo de industria, el costo de un negociante, la realidad no es ese 10%, es el 40%. Igual que cualquier ama de casa o amo de casa que nos esté viendo, cuando hablamos del 10% de inflación, estará diciendo, pero si los huevos valen el doble, ¿cómo que el 10%? Pero si el aceite vale tal, si cuando voy a echar gasolina estoy pagando el doble antes, si la luz me viene por 3 veces más, porque efectivamente, la vida oficial ha subido un 10%, pero la vida real es otra. Y ya sabemos que la ficción es en un lado y el otro lado es la vida que marcan los políticos. Y lo he dicho así, lo he dicho bien, porque la ficción es la realidad que se está produciendo. Cuando dicen que la realidad supera la ficción, estamos superando esa ficción. Ahí lo tenéis, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué opinión tenéis vosotros de las deflactaciones fiscales? Hay todo un escenario político de arrancarse o de morderse la oreja a unos a otros a propósito de esto. Por cierto, que nadie quiere hablar de reducir el gasto de las administraciones, que es un disparate, pero bueno. Pues le voy a contestar a las dos cosas. La deflactación es muy sencilla. Si usted sigue la trayectoria de los gestores administrativos y la nuestra en particular, desde el mes de enero, venimos hablando de la deflactación. Es que la deflactación ahora se ha puesto de moda y todo el mundo ha empezado a conocer esta palabreja. Pero la realidad es que
usted en el mes de enero, si compraba un terminal móvil como el que tengo yo aquí, ponga que le costaba 1.000 euros en diciembre. En enero le empezó a costar 1.100. Sin embargo, si usted pedía un aplazamiento a Hacienda, no le daban ese margen de 100. El límite estaba en los 30.000. Entonces, la deflactación es importante, no, importantísima, de las cosas más importantes que hay que hacer, porque lo que supone es asemejar la tabla de impuestos a la realidad económica que emana la inflación. Pero no podemos quedarnos ahí. Todavía tenemos ese 0,19 euros el kilómetro que se paga al trabajador que pone su coche, que ya no da ni para pagar la gasolina. Todavía tenemos las dietas, que no se han modificado, o todavía tenemos algo tan sencillo como si tenemos que pedir un aplazamiento de impuestos a la agencia tributaria, el máximo sin garantías de 30.000 euros. Era lo mismo que había el año pasado. Si hay una deflación del 10%, ¿por qué no es de 33 ahora? Lógicamente. Para que fuera en la capacidad adquisitiva la misma. Es decir, la deflactación al final ¿qué es? Es un arma para que la capacidad adquisitiva siga siendo la misma en la relación que tienen los administrados con los impuestos. Y eso no pasa nunca. Bueno, ni lo está haciendo el gobierno, solamente lo han hecho 3 comunidades autónomas, de momento. El gasto público. Desmesurado. Sí, pero nadie fíjese empezó a decir alguna cosa Feijóo, pero luego parece que se le ha ido olvidando. Yo el otro día aquí en esta casa con don Julio Ariza y otros compañeros, cuando me preguntaron sobre el impuesto a las grandes fortunas, dije, mira, nos estamos perdiendo. Usted no tanto, la verdad, pero porque cada vez que empezamos a hablar nos vamos a macroeconomía. No sé, se nos escapa. Y en la macroeconomía nos perdemos todos, incluso perdemos hasta la atención del público. Hay que hablar de microeconomía. Entonces, cuando dicen impuesto a las grandes fortunas, luego voy a hablar de gasto público. Eso está muy bonito, está muy bien, muy populista. ¿Alguien ha explicado a los españoles de pie cuánto puede llegar a ser el impuesto de las grandes fortunas? Los españoles de a pie sabemos que el impuesto del patrimonio, ese por el que se están matando los políticos en estos momentos, matando, insultándose y poniéndose a parir, asciende a 1.055 millones de euros. De ingreso anual. De ingreso anual, contra 464.000 de ingresos del Estado. Y sin embargo el Estado ha gastado, porque ha subido el déficit, en 62.000 millones. Vamos a dejar de pelearnos y fijarnos en las cosas. Que paguen o no paguen los ricos, que paguen lo que tengan que pagar. Pero no centremos la oración en los 1.054 millones de impuesto de patrimonio, y el impuesto a la grande fortuna no va a superar esa cifra, porque si 1.054 es lo que se reúne de todos los españoles, este otro será menor. Y centrémonos en los 62.000 millones, por eso decía que no iba a reír su pregunta, centrémonos en los 62.000 millones de gasto público, que es desmesurado. Es que, aunque le cobremos a los ricos, a los pobres y a los que están en el más allá, que ya se les cobra por impuestos de sucesiones, no vamos a cubrir esos 62.000 millones de déficit público. Luego hagamos lo que hacemos en todas las casas. Apretémonos y gastemos menos. Es que es el único consejo que podemos dar. Pues aquí, en lugar de eso, ya ha visto al presidente del gobierno de Nueva York repartirlo como si le crecieran las longanizas. Claro, y al final él le dirá que 130 millones no son nada comparados con los 434.000 que recauda el Estado, o con los 60, y yo le contestaría, o con los 62.000 millones de pérdidas. Vamos a ganar el déficit público. 62.000 millones de pérdidas. Una empresa que factura 434.000 millones, que es el Estado español, ha gastado 496.000. Le va mal. Le va muy mal. Sí, sí. Desde luego. No, a mí un banco no me daría crédito. No, hablando de bancos y de créditos, ¿han vencido o están a punto de vencer los créditos ICOs? ¿Cómo van? Porque esto era gran temor. Yo le he oído hablar a usted hace muchos meses de que ya veremos. Luego los alargaron pues un año para que algunos pudieran empezar los ritmos de pagos. ¿Cómo va esto? Fíjese, lo primero que va a escuchar usted de la banca es que se han pedido muy pocos, de nuevo, porque se ha abierto otra vez un nuevo plazo, pero va a decir, es que se amplía muy poco. Y no es verdad. El problema es que te están poniendo pegas para renovarlo. Si en la práctica uno va a una oficina bancaria y consigue que el director le atienda, porque ahora hay que pedir cita al director. Bueno, eso consigue que le atienda, o que lo atienda su comercial o su gestor como bancario, o como le quieran llamar. Antiguamente uno iba a abrir la puerta, hola, buenos días, Pepe, Juan, te atendían fenomenal y la banca funcionaba. Ahora gana mucho dinero, pero no te atienden, porque han descubierto que no atendiendo se gana más que atendiendo. Entonces, dicho eso, si tú le dices, quiero renovar mi ICO, te dicen, pero si tú no has perdido el 30%, no estamos obligados. Ya, pero mira, quieres renovarlo,
porque me empiezan a ir bien las cosas, pero necesito todavía un poquito de agüilla, un poquito de aire. Si yo te renuevo el ICO, que si te pones muy pesado te lo voy a renovar, ¿sabes lo que va a pasar? Que te voy a apuntar en un dudoso. Y eso significa que si tú tienes un negocio y tienes que comprar algo al extranjero de materia prima, cuando llegas a pedir esa carta de crédito irrevocable, no te la voy a dar. O si en el mes de Semana Santa, que este año cae en no sé dónde, y tienes un bajón de facturación y te falta dinero y liquidez para pagar las nóminas y me pides una póliza de crédito, no te la voy a dar. Pero, ¿y si en lugar del ICO te doy este prestamito con garantía de tu casa, o viene aquí tu hermano, tu padre, tu primo, tu prima, etcétera, y te avalan? Si lo vas a pagar igual, y ya está. Porque la banca, ya en el 2008, se vio un poquito defraudada por el Estado con los ICOs aquellos que quitaron los avales. Y se teme que pueda volver a ocurrir con todo esto. Y entonces la banca va a lo que va y a ganar dinero, y así están los miles y miles y miles de millones, que luego me gustaría, aunque no me pregunte usted, yo hablar de esos miles de millones que ganan las grandes empresas y la banca. Y están a lo suyo. Y eso es lo que está pasando en los ICOs. Esa es la real calle. Y si no, pues cualquiera de nuestros telespectadores que le llame y que nos diga que a él no le pone ningún problema en renovar los ICOs. Estoy seguro que son más los que sí. Beneficios, grandes empresas y banca. Sí. Yo realmente vuelvo a insistir en la microeconomía. Yo oigo en algunos foros que las cosas no van tan mal, porque las empresas en su conjunto general están ganando dinero y están en positivo. Mire, el Banco de Santander creo que lleva 4.000 millones de beneficio. El otro banco, 3.000. Entre 10 empresas van con 14 o 15.000 millones de beneficio. Si en macroeconomía, en macroeconomía es sumar esas a las pequeñas. ¿Cuántas pymes necesitamos en este país para ganar 15.000 millones? Con lo cual, si nos dicen que la balanza positiva de los empresarios va bien porque se están ganando 1.000 millones, significa que vamos muy mal, porque la microeconomía no está así. Insisto, solo para igualar a un banco, he dicho 4.000, puede ser 3.500. ¿Cuántos autónomos necesitamos en este país para ganar 4.000 millones? Luego nos escandalizábamos porque Toyota, cuando la pandemia, decidió cerrar esa fábrica con 2.000 empleados y se montó la que se montó. Y a mí me gustaría pedirle a la ministra que algún día me dijera algo, no de esos 2.000, de las 20.000 empresas que han cerrado este mes de agosto, que han desaparecido. Esas no cuentan. Eso me lleva a la siguiente cuestión. ¿Los gestores administrativos habéis notado un aumento, por ejemplo, de los ERTEs? Todavía es pronto. Los ERTEs demostraron ser muy válidos, los antiguos ERTEs ya, demostraron ser muy válidos en la pandemia, pero el ERTE es un arma de corto plazo, no es un arma de largo plazo. Quiere decir, en las alturas a las que estamos, 700.000 empresas en situación económica muy mala, 90.000 a punto de desaparecer ya de aquí a diciembre, calculamos que unas 300.000 con las quiebras técnicas y con todo. El arma no es el ERTE, porque el ERTE al final es mandar a un trabajador que cobre el desempleo, aunque no se le considere desempleado, para intentar volver a recuperarlo. Lo que se va a perder es puesto de trabajo, y lo que sí hemos notado es, primero, que ya hay 260.000 desempleados más que antes de la pandemia, que decían que no. Los hay. Miren bien los datos de la EPA. Y segundo, que los contratos temporales, que se han convertido en indefinidos, efectivamente, pero que un 10% de ellos no, o sea que ya hay un 10% de los antiguos contratos temporales que se han ido a la calle, y una gran mayoría del resto lo que han hecho ha sido reducir horas. Lo que se está incrementando son los contratos fijos a tiempo parcial, los contratos fijos de tipo discontinuo. Eso significa que ya no se está trabajando tanto como antes, y por lo tanto no se cobra la misma sintonía tanto como antes, porcentualmente hablando, sí. Si tú trabajabas 100, cobrabas 100, si trabajas 20, cobras 20, pero no se está ganando tanto como antes. O la segunda lectura, empieza a haber un mercado paralelo, que ojo, que también hemos anunciado en nuestra rueda de prensa última de nuestro barómetro, que un 10% de las empresas de este país, de las pymes de este país, 290.000, se han salido del sistema. O sea, están en el mercado paralelo. O sea, están en economía sumergida. O sea, están trabajando en negro. Bien. No hay que perder la oportunidad de que a uno lo entiendan cuando se explica. ¿Cómo se lo agradezco? Bueno, hoy hemos conocido qué está barajando el gobierno para los funcionarios.
es un acuerdo que terminará con incrementos del 3,5% el año que viene, 23, y una reducción de jornada de algunas horas. Se habla de 35 horas. En fin, no tenemos funcionarios, dice, para gestionar las ayudas europeas y les vamos a hacer trabajar menos horas. ¿Cómo encaja todo esto? Yo sé que esto es una respuesta problemática, porque diga lo que digas, habrá gente a la que no le va a gustar. Miren, evidentemente, subidas de sueldo, ¿cómo voy a decir yo que es malo subir el sueldo? Incluso con un 10% de déficit, claro, perdón, de IPC, incluso el 3,5 me parece poco. Pero claro, insisto, es que esos 62.000 millones, la culpa no la tienen estos señores. Es decir, lo de menos pueden ser los X miles de millones de los funcionarios. Por lo tanto, subida a funcionarios, la que haga falta, como a todo el mundo, pero con cabeza. Lo que no creo, y ya sé que esto es problemático, es que sea momento de hablar de reducciones de jornada. Yo creo que es el momento de hablar de que tenemos que arrimar el hombro. Tienen que arrimar el hombro nuestros políticos y dejarse de tirarse lanzas y espinas y ponerse a trabajar para sacar este país adelante, que económicamente está muy mal. Tienen que arrimar el hombro los trabajadores de la empresa privada y los trabajadores de la empresa pública. Tenemos que arrimar los hombros los empresarios, tenemos que arrimar los hombros los autónomos y, por supuesto, tienen que arrimar el hombro los funcionarios. Todos, sin excepción. Creo que no sería justo en un momento donde la economía está tan mal, en un momento donde los autónomos están doblando y triplicando sus tiempos para intentar salvar sus negocios, en un momento donde los trabajadores de la privada, de ese 98% piensan que los autónomos lo están haciendo también y hay que agradecérselo, a pesar de que la inspección vaya, busque y rebusque, se está trabajando todo lo que hay que trabajar porque hay que salvar la casa. Y la casa es la que tú vives. Entonces tú no le puedes... Un trabajador de un relojero que tiene un empleado nada más, ¿cómo le va a decir yo trabajo 35 horas nada más si está viendo que no se vende? Está remando y está trabajando 10, 12, 20 o las que hagan falta por sacar el negocio de su jefe adelante, que es su medio de vida de tantos años. Los funcionarios lo tienen más fácil. Entonces, no le pedimos a los funcionarios que hagan 50 horas. No le pedimos que arrime más porque tenga que pagar horas extras. Pero a mí me parece que en estos momentos, hablar de rebajar a 35 horas tiene más pinta de propaganda política que otra cosa. Y como estamos a hacer propaganda con el trabajo, el sueldo y el dinero de los demás, pero con el impuesto de todos, a mí no me gusta. Bueno, ya sabe usted que ahí hay una inercia muy negativa, que empezaron con el Moscoso, el día Moscoso, el ministro Moscoso, don Javier Moscoso, y que hay una tradición en el sector público de que se les paga con tiempo de trabajo reducido, menos tiempo de trabajo, ¿no? Y aquí pues parece que... Hace unos años es verdad que los funcionarios eran una clase mal pagada, era una clase con muchos problemas, pero yo creo que poco a poco en los últimos años se ha ido solucionando. Habrá funcionarios todavía que están mal pagados, habrá funcionarios que se sientan mal pagados. Recuerde que siempre todo el que cobra se siente mal pagado y todo el que paga se siente que paga de más, por definición. Pero no es como hace 30 o 40 años. O sea, el funcionario tiene unos sueldos comparados con otros razonables, una responsabilidad razonable y unos tiempos de trabajo razonables. Ahora, insisto, bajarles ahí a 35 horas sería abrir una espoleta innecesaria, porque ya bastante se dividió la clase social en este país, a pesar de que eso nos hablan en los periódicos, en la época de la pandemia, entre trabajadores en casa cobrando y trabajadores en casa sin cobrar, que pasó con los funcionarios públicos, que yo me alegro mucho por ellos, y así está la capacidad adquisitiva de algunos, que les fue muy bien porque no tenían que gastar y sí cobraban igual, incluso aunque no se hubiesen llevado el ordenador, y los trabajadores de la clase privada, que tradicionalmente ganaban más y que seguro que si hacemos una encuesta ya no ganan más que un funcionario, ganan menos, producen, es verdad que no han hecho una posición ni están tan preparados como los funcionarios, pero sería abrir una brecha en estos momentos que podría ser una espoleta para temas diferentes, y yo creo que es que no ha lugar. Ahora mismo está la gente dentro de la incomodidad cómoda con los 40 horas, hablemos de sacar el país adelante, hablemos de echar todas las horas del mundo que hagan falta y hablemos de producir más para que el Estado pueda recaudar esos 496.000 millones de euros que parece que necesita, ya que con 434.000 el año pasado no ha sido suficiente y en eso aumenta el déficit público. Lo que esperemos es que no aumenten otros 60.000, porque si no, mire usted, le veo a usted y a mí haciendo esto un bañador para tener más público y poder pagar más impuestos.
Don Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias, especialmente por su claridad. Como siempre a ustedes. Gracias. Nos vamos a publicidad.